Gloria a Jesús. Estamos acá. Vamos a Éxodo capítulo 3. Los que estuvieron aquí el jueves, yo les voy a dar ¿verdad? Casi yo voy a continuar la predicación que trajo nuestro hermano José, el pastor José. Déjenme acomodarme aquí, espérense un momento, porque estoy aquí como... Déjenme acomodarme. Ahora, Éxodo capítulo 3, versículos 1 en adelante. José nos trajo una predicación, ¿verdad? Yo se los dije a los que estaban el jueves aquí y los repito hoy. Pastor José es una de las personas que más yo disfruto escuchar y disfruto cuando él cuenta las historias bíblicas. Son una bendición escucharlas de su voz y cómo él les da su sabor, ¿verdad? Pero reflexionando en la palabra que Dios trajo con la predicación de Tito el domingo pasado, del pastor Tito, y la predicación de José el jueves, yo creo que Dios quiere seguir en esa línea. En la línea de que nosotros reflexionemos quién es Dios, quién es Jesús, lo que Él hizo por nosotros, quiénes somos nosotros y cómo nosotros respondemos a Él. Yo creo que esas son las grandes preguntas de la vida que nosotros no dejamos de reflexionar sobre ellas. Pero antes de comenzar vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos estar aquí, abrir tu palabra y recibir dirección tuya. Porque hoy podemos estar congregados juntos y recibir luz, recibir dirección, recibir orden. A veces nuestras vidas se tornan al caos, Señor. A veces en nuestras vidas y nuestras circunstancias, porque vivimos en este mundo, Señor, que espera tu redención, a veces nos rodea el caos, el desorden, la desilusión, la oscuridad, el no saber hacia dónde tornarnos. Pero tu presencia y tu palabra son orden a nuestra vida. Traen luz, traen dirección, traen claridad, traen certeza. Y por eso venimos aquí hoy, Señor, porque tenemos hambre y sed de ti. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Y clamamos para que tú traigas orden a nuestra vida. Orden en todas las áreas de nuestro ser. Que podamos ver claramente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leer el Antiguo Testamento es una aventura y a la misma vez un reto. Y desde que Dios llamó a Abraham con el propósito de levantar una nación a través de la cual Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de la simiente que sembraba, que sabemos porque nosotros
tenemos la revelación completa a través de las Escrituras que esa simiente era Cristo. No porque nosotros no lo hemos inventado, sino porque la propia Escritura lo dice así. Dios siguió desarrollando su plan a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob. Y lo que hizo a través de Abraham, de Isaac su hijo y de Jacob su nieto, es tan relevante que cuando Dios habla a su pueblo en muchas de las ocasiones a través del Antiguo Testamento, Dios se refiere a sí mismo como ¿qué? Como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Verdad? Trayendo la certeza, uno, de que Dios no está obrando en medio de la historia a lo loco, sino que Dios está cumpliendo su propósito. Además de traer la certeza de que Dios está cumpliendo su propósito, de que Dios no es un Dios lejano, sino es un Dios cercano, que obra a través de gente de carne y hueso y que lleva a cabo su plan a través de gente de carne y hueso. Y Dios no le da vergüenza de llamarse así el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aun cuando nosotros podemos ir al Génesis y leer la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob y encontrar en las historias de cada uno de ellos instancias donde quizás a nosotros nos daría vergüenza identificarnos con ellos. Instancias de mentira, instancias de traición, instancias de, bueno, hasta el punto que Jacob, el nombre de Jacob era el usurpador. Pero Dios no le dio vergüenza de identificarse con ellos, porque Dios es un Dios que obra a través de gente de carne y hueso como tú y como yo, que somos capaces aún en nuestras circunstancias, en nuestras limitaciones y en nuestros pecados acudir a Él, porque sabemos que Él es el único que puede sacarnos de nuestra propia circunstancia. Y Dios no tiene vergüenza de identificarse con la gente que aún en medio de su pecado y sus limitaciones abren sus ojos y miran a Él y ven a Dios como el único que puede transformar sus vidas. Y Dios en su misericordia obró a través de ellos. Por eso es interesante, porque cada vez que en el Antiguo Testamento Dios va a hacer algo, o Dios va a exigirle algo al pueblo, Dios le va a exigir algo al pueblo, Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, diciendo: yo me estoy acercando a ustedes en misericordia. Por consiguiente, pido esto de ustedes. La misericordia de Dios siempre va primero que las exigencias de Dios. Las exigencias, la obediencia sale de un reconocimiento de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Dios no pide obediencia primero para tener misericordia. Dios otorga misericordia para que del reconocimiento de esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros surja un corazón que obedece. Entonces vemos, ¿verdad? Si usted fue a la escuelita bíblica, pues usted se sabe la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. No tengo tiempo para resumírsela ahora, porque perdería el concepto de la predicación. Simplemente quiero dejarles de que Dios obró de una manera sobrenatural a través de esa familia, con misericordia.
hasta llevarlos a las afueras del pueblo de Egipto, donde hubo el hambre. Todos sabemos, José, los hermanos, los hijos de Jacob, venden a José, lo hacen pasar por muerto. José va a Egipto y por unas circunstancias que Dios solo obra, el pueblo de Israel, ¿verdad?, en ese momento identificado por los 12 hijos de Jacob, quedan, llegan a Egipto. Pero Éxodo capítulo 2 nos narra el evento de que el faraón, ¿verdad?, que conocía de las obras de José dentro del pueblo de Egipto y cómo Dios había utilizado a José y al pueblo de Israel para preservar y salvar al pueblo de Egipto en medio del hambre, y todo lo que Dios había hecho a través de José por el pueblo de Egipto. El faraón murió, y de momento nos dice Éxodo 2 que un faraón que no conocía o que se habían olvidado de lo que Dios había hecho a través del pueblo llega al poder. Y dentro de todas esas circunstancias, el faraón y el pueblo de Egipto comienzan a oprimir al pueblo de Israel porque tienen miedo de que del pueblo de Israel, al crecer y fortalecerse, pueda surgir alguna insurrección. Los esclavizan. Mientras más los esclavizaban, más fuerte se hacía el pueblo. Más mollero sacaba. Hasta que llevan al faraón a decir: vamos a matar a los primogénitos, que no nazcan. Pero las parteras se negaron a cumplir el decreto de faraón. Y cuando el faraón las llamó a capítulo, las parteras le dicen: no, es que las hebreas son fuertes y esos niños nacen rápido. Antes que lleguemos ya nacieron y están saludables. O sea que viene el decreto, ¿verdad?, de que todos los hijos que nacieran de los hebreos tenían que ser tirados al Nilo. Y de ahí sale Moisés. Cuando Moisés nace, lo ponen en un ¿qué? En un Moisés, que en ese momento no era un Moisés. Interesante, la palabra que se usa en el hebreo original para describir en donde pusieron a Moisés, la raíz es arca. Lo pusieron en una pequeña arca. Y así como Dios había salvado a Noé y su familia a través de un arca en medio del diluvio para cumplir su propósito, y luego de ahí surgiera Abraham, asimismo Dios a través de ese pequeño arca preservó a Moisés. Moisés se cría en Egipto, en el palacio, porque ese Moisés llega hasta donde está la hija de Faraón, en el Nilo. Y ustedes saben todo lo que se movió ahí, la mano de Dios poderosa, porque la hermana de Moisés lo veló, y cuando la hija de Faraón preguntó: ¿qué vamos a hacer de este niño?, ella le dijo: no, yo conozco quién lo puede criar, y terminó criándolo su mamá. Pero Moisés se cría en el palacio de Egipto, con todos los beneficios de la educación egipcia. Estamos hablando de la civilización más grande, poderosa y con más conocimiento de esa época y de la antigüedad. Moisés se cría en medio de esa realeza, hasta que por unas circunstancias específicas donde él se identifica con el pueblo de los hebreos y ve a uno de los egipcios abusando de unos hebreos, mata al egipcio. Piensa que nadie lo vio, hasta que al otro día hay dos hebreos peleando y él interviene y los hebreos le dicen: ¿qué? ¿Nos vas a matar? Igual que mataste al egipcio. Se da cuenta que no es secreto lo que pasó y huye. Huye al desierto. Allá se dan unas circunstancias específicas
donde también la mano de Dios está ahí presente. Y termina en la casa de Yetro, casándose con una de las hijas de Yetro en el desierto. Y termina cuidando ovejas. Luego de estar 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, un día está caminando por el desierto, cuidando de sus ovejas. Y usted imagínese, luego de usted haber estado experimentando todas las riquezas del palacio y todos los beneficios de eso, por toda su crianza, de momento tiene que huir al desierto y termina cuidando ovejas. Todos los días saca a pastar sus ovejas, todos los días las lleva a beber, regresa, las cuida, hace lo que tiene que hacer, se acuesta a dormir, se levanta a sacar las ovejas, ¿verdad? Después de 40 años, día tras día tras día haciendo eso, ya usted se levanta y hace, ¿verdad? ¿Cómo está? Pues un día Moisés está con sus ovejas allí en el desierto. Pero antes de eso, antes de entrar al 3.1 y ver la descripción de lo que pasó, miren cómo termina el capítulo 2 del 23 al 25. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué hicieron? Clamaron. ¿Y qué dice la palabra? Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró a los hijos de Israel y los reconoció Dios. En otras versiones dice, y los tomó en cuenta. En otra versión dice, reconoció el momento de actuar. En otra versión dice, y se dio cuenta de su condición. Una forma humana de describir lo que va a suceder o lo que Dios está haciendo. Porque como si Dios lo sabe todo, de momento se va a dar cuenta de algo. Ciertamente Dios sabía lo que estaba sucediendo, pero desde la perspectiva humana el clamor sube a Dios. Y Dios se mueve por el clamor de su pueblo. Lo que nos enseña, hermano, un principio básico, que no es parte de la predicación, pero un principio básico. Dios conoce a profundidad nuestras circunstancias. Dios no está ajeno a ellas nunca. Dios las conoce todas. Pero la manera en que Dios obra, la manera en que Dios se mueve, la manera en que Dios hace las cosas, es moviéndonos en nuestro corazón a clamar a Él. Dios podría moverse sin que nosotros clamemos. De hecho, hay instancias en las Escrituras donde Dios se ha movido. Pero Dios busca de un pueblo que clama por la necesidad de Él, que clama a Él y les recuerda por medio de su clamor a Dios las promesas que Él ha hecho. Porque Dios se mueve a través de ¿qué? A través de gente de carne y hueso como usted y como yo. Y Dios usó el clamor del pueblo de Israel para actuar en favor de ellos. Así es que en nuestras circunstancias clamemos a Dios
y recordémosle a Él sus promesas, porque Dios no se olvida de ninguna de ellas. Fíjense que Dios, en el proceso de enseñarle al pueblo su necesidad de Él, lo lleva a reconocer que necesitan de Dios. Es más, si no los hubiera llevado a ese punto, imagínense qué hubiese pasado en el desierto. Porque Dios los saca de Egipto. Si nos adelantamos a la película, Dios los saca de Egipto de una manera milagrosa. Y cuando los saca de Egipto, y por la dura cerviz de ese pueblo, se mantienen por 40 años en el desierto le dijeron a Dios: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Si allí por lo menos comíamos cebollita y ajo, como decía José, hacíamos un sofrito egipcio allí con la cebollita y los ajos. Y aquí estamos codorniz y maná, codorniz y maná. Y no se acordaban que ellos mismos clamaron a Dios que los sacara de allí. Y Dios se acordó de su promesa y los sacó. Pero mire cómo Dios empezó eso. Vamos al 3 entonces. Dice: Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Yetro, que era sacerdote de Madián, y un día la llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llamaba Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó: qué cosa tan extraña. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Y mire, hermano, la contestación a esa pregunta abre las puertas para la historia completa de la redención del ser humano. Porque en ella se encapsula la esencia de lo que es Dios. Y dice el pasaje que cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Le dice: Moisés, Moisés. En la tradición hebrea, cuando usted quería llamar a alguien, pero llamarlo con cariñito, llamarlo con cariño para que se acerque con confianza, la tradición hebrea era llamarlo 2 veces, mencionar el nombre 2 veces. Y le dice: Moisés, Moisés. ¿Usted se acuerda cuando a Pablo lo tumbaron del caballo? En el relato de Hechos, ¿cómo le dice Jesús desde la luz? Saulo, Saulo. Se parece a este evento. Moisés, Moisés. Y Moisés contesta: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques y descálzate o quita las sandalias, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar. Este que se esconde la cara ahora porque tiene miedo de mirar, muchos años después estaba loco por verlo. Porque muchos años después Moisés le ruega a Dios: déjame verte cara a cara. Y eso nos enseña, ¿verdad?, que en un principio el conocer a Dios puede asustarnos, puede traer temor a nuestros corazones,
puede traer temor a nuestras vidas, porque ciertamente Dios es muy distinto a nosotros. Y Moisés al principio fue como, pero mientras Moisés fue conociendo más profundamente a Dios, con más detenimiento, y viendo a Dios obrar de una manera sobrenatural a través de su vida y a través de la vida del pueblo de Israel, años después, estaba loco por verlo cara a cara. ¿Cuántos anhelan ver a Dios más cerca? ¿Cuántos anhelan ver a Dios con más claridad? Y sigue diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado. Para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Ha escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés tiene preguntas profundas para Dios cuando se enfrenta a esa realidad. Preguntas que todos nosotros como seres humanos debemos hacernos algún día en la vida. Lo primero que le pregunta Moisés a Dios al enfrentarse a esa circunstancia, básicamente es, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy? El versículo 11 dice, entonces Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a Egipto a los israelitas? Posible que Moisés pensara, Señor, no es lo mismo yo meterle mano a un egipcio, a un guardia egipcio. No es lo mismo yo meterle mano a unos pastores que estaban acosando a las hijas de Yetro. Ahora tú me estás pidiendo que yo vaya y le meta mano a la persona más poderosa del mundo en ese momento. Tú quieres que yo me enfrente a Faraón. ¿Quién soy yo? Ante una agenda tan fuerte, ¿quién soy yo? Dios le contesta en el versículo 12, yo estaré contigo y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando haya sacado a mi pueblo de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. Interesante porque Dios le contesta a quién es Moisés. No. Dios lo que le dice a Moisés en ese momento es, mire Moisés, ahora mismo, lo importante de verdad es quién anda contigo. Tú vas a descubrir quién tú eres. Pero ahora lo importante es que tú sepas que yo estoy contigo. Lo importante, Moisés, ahora mismo es que tú conozcas quién es el que está contigo. Porque hay una cosa básica de las Escrituras y de Dios que nos enseñan de Dios. Y es que nosotros no vamos a conocer quiénes somos nosotros verdaderamente hasta que no comencemos a conocer quién es Dios primeramente.
para conocernos a nosotros, tenemos que conocer primero quién es Él. Y entonces Dios le dice, lo importante ahora, Moisés, es que sepas que yo estoy contigo. Entonces la pregunta se cae de la mata. ¿O no? Pues ¿quién eres tú? El versículo 13 dice, pero Moisés le respondió, el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? Moisés no escondiendo, diciendo, pues está bien, lo importante es que tú vas conmigo, pero, ¿sabes? Dame carne, dame sustancia, dime algo certero, porque si yo voy allí con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, fíjense, yo necesito más. Y Dios le contesta, yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y esta es una de las descripciones de Dios más profundas que podemos encontrar en las Escrituras, hermano. Y es al Dios al que le servimos, al yo soy. Primeramente, número uno, nos revela la gloria de Dios. Fíjense que lo que está sucediendo alrededor de esto es que había un fuego que no estaba en la salsa. O sea, ni salía de la salsa, pero no la consumía. El fuego no usaba la salsa para subsistir o consumir las zarzas. Vamos a hacer español para que usted no piense. Antes, cuando yo chiquito, me hacían este cuento y yo pensaba en salsa. Hasta que no me dijeron que la salsa era un arbusto con Z de la madre patria, la zarza. ¿Verdad? Uno cuando es chiquito tiene imaginación. Esa imaginación es, ¿verdad? Yo me llevé cocotazo por esa imaginación. Pues la zarza es un arbusto que crece en esas áreas del desierto. Entonces no se consumía. Y no es que había una llamita encima. No, es que de dentro de la zarza salía fuego. Salía un fuego, pero que no consumía la zarza. Ese fuego se mantenía por sí mismo. No necesitaba de nada para combustible. No necesitaba de la zarza para existir, porque existía por sí mismo y de en medio de la zarza iluminaba. Y del relato sabemos que ese fuego era una imagen de la realidad de Dios. Al Dios al que nosotros le servimos es invisible, no lo podemos ver, es espíritu. Pero ha habido momentos en la historia de la redención en los cuales Dios se ha revelado de distintas formas y de distintas maneras. Tito nos hablaba de ella, ¿verdad? En el pasado Dios se ha revelado por medio de los profetas, pero ahora se ha revelado por medio de Cristo, nos hablaba Tito. Pero a través del Antiguo Testamento hay un sinnúmero de ejemplos de momentos en donde Dios se ha revelado de esa manera. Génesis 15 nos habla de un horno de fuego con el cual Dios, a través del cual Dios le habló a Abraham. La misma conversión de Pablo. Hay una luz brillante que lo ciega y de en medio de la luz brillante le habla a Cristo. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ese evento transformó la vida de Pablo, se enfrentó a la gloria de Dios, a la revelación más profunda de Dios. En Lucas 2:9 hay una gran luz brillante que sale de los cielos y le habla a los pastores y les proclama el nacimiento de Cristo.
Así que no tanto era lo que estaba pasando en la zarza, sino que era quién estaba hablando desde allí. Y fíjense que Moisés la ve y se acerca para ver lo que está pasando. Y cuando ve lo que está pasando, comienza, ¿verdad? Hay una voz que lo llama de medio de la zarza y le dice: Moisés, Moisés. Y rápido, friqueo total, ¿verdad? Pero esa luz, esa irradiación, eso que no se consume, sino que existe por sí mismo, es un reflejo de la gloria de Dios. Moisés conoció la gloria de Dios allí. Segundo, no tan solo conoció la gloria de Dios, sino que es un reflejo de que Dios se acerca a nosotros. Fíjense que el mismo pasaje que leímos dice, Dios está diciendo, y bajó, voy a bajar. Y voy a sacar al pueblo de Egipto. Similar a lo que nos dice Juan 1. Que el verbo se hizo carne. ¿Y qué hizo? Y habitó entre nosotros. Dios se acerca. Ahora bien, no tan solo, ¿verdad? Dios se acerca. Y es interesante porque la Biblia nos enseña que Dios es trascendente. Eso quiere decir que Dios es más grande que nosotros. Que Dios nos trasciende, es más grande, es distinto, no es como nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad que sí? Gracias a Dios que Él es distinto a nosotros. Él es distinto. Él no es como nosotros. Hay un sinnúmero de imágenes a través del Antiguo Testamento que nos enseñan por eso es así. Esta es una de ellas. Isaías capítulo 6, cuando tiene la visión, Isaías de Dios, que Él es alto y sublime y sus faldas llenan ¿qué? El templo, y los ángeles decían santo, santo, santo. Toda la tierra es llena de su gloria. Y Isaías tiene ese enfrentamiento con Dios y él ve claramente la distinción entre quién es Dios y quién es Él. Dios es trascendente, es más grande que nosotros, es distinto a nosotros. Pero a la misma vez Dios es inmanente. Eso quiere decir, no se come con pan. Eso de que es inmanente es que se acerca en su trascendencia, en su grandeza. Dios se acerca a nosotros. Dios no se queda lejos. Fíjense que Dios nos dice en las Escrituras que Dios escuchó el clamor. Dios escuchó, Dios vio, dice que vio las circunstancias del pueblo, escuchó el clamor y se movió. Así que Dios es un Dios que es glorioso, pero es un Dios que se acerca en su gloria. Y se acerca, hermano, con el propósito de traer orden, de traer propósito, de traer dirección, de traer salvación. En este instante, las circunstancias del pueblo de Israel eran un caos total. Eran un caos total físicamente, espiritualmente. No tenían dirección alguna. Se habían olvidado de Dios, en el sentido de olvidado de las promesas por casi 400 años. Y los tuvieron casi que exprimir como exprimen las uvas o como exprimen las aceitunas, para que de esa presión surgiera el clamor de ese pueblo y se acordaran del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de las promesas que habían hecho. Y a veces usted y yo estamos pasando por circunstancias difíciles en la vida y las cosas vienen y se ponen más duras de lo que nosotros pensábamos. Y usted dice, diache, pero yo pensé que yo me había graduado de esta.
Señor, yo llevo 30 y pico de años, 40 años en el evangelio. Ya yo he pasado, dame un break. Ya yo creía que yo había pasado, mire, que yo había subido la montaña y que había llegado, mira, al plató. Líbrenos, Dios, de pensar que ha terminado su obra con nosotros. Y no es que Dios sea masoquista, sino que Dios quiere que le veamos cada vez más cerca y que le deseemos a Él cada vez más. Dios se acerca, pero cuando Dios se acerca con un propósito, y es traer orden al caos en nuestras vidas. Y es traer orden. A través de Moisés, Dios trajo orden, dirección. Dios no tan solo lo sacó de Egipto, sino que trajo orden y dirección y le dio la ley al pueblo de Israel para que supieran cómo actuar. Un reflejo de lo que es Cristo para nosotros. En medio del caos, Cristo se acercó y trae orden. Y a través de Cristo Dios me dio para con nosotros la salvación. Conocemos la gloria de Dios, conocemos que Dios se acerca. Pero miren una cosa, conocemos también que en ese lugar donde Dios se acerca, se convierte en un lugar santo. Le dice, quita el calzado de tus pies, que el lugar que pisa santo es. Y yo imagino que Moisés habrá mirado al piso y ahí lo que hay es tierra, no hay más nada. Desierto, tierra, donde pastan las ovejas. Tierra y otras cosas más. Pero Dios estaba llamando a ese lugar santo. ¿Por qué? Porque cuando Dios se acerca a nosotros, en las instancias en que cada momento de la Escritura vemos un testimonio de que Dios se acerca al pueblo. Dios escucha, Dios oye, Dios se mueve y Dios se acerca. Dios está tocando y actuando y haciendo ese lugar, ese momento, esa circunstancia, demostrando ese lugar con su santidad. Mira, hay un filósofo francés, yo no les voy a cansar con filosofía, pero este está interesante. Me iba a gufiar a Nando, pero no lo voy a seguir haciendo, porque no está. Ya me lo gufié. Miren, hay un filósofo francés de apellido Sartre. Sí, perdónenme los francófilos, pero yo no hablo francés. Puede ser Sartre, pero para mí yo le digo Sartre, en puertorriqueño. Escribí una obra que se llama La Puerta Cerrada, una obra de teatro. La escena final de esa obra de teatro es súper interesante. Porque hay un grupo de personas en un cuarto que no tiene puertas ni ventanas, no tiene salida ninguna, está cerrado por completo. Y hay un grupo de personas allí, sentadas, mirándose unos a otros. En ese cuarto donde no hay ni entrada ni salida, ni hay lugar de cómo salir, ni entrar, ni mirar para afuera. Y básicamente Sartre describe cómo cada uno se van observando cada vez más penetrantemente los unos a los otros. Y se van viendo dentro de esa estructura cerrada todas las cosas negativas de los unos de los otros. Se van objetivizando cada uno al otro y van describiéndose y van viendo cada una de las cosas negativas, malas, destructivas del otro. Y Sartre termina esa parte, esa obra, proclamando que el infierno son los otros.
que el infierno son los demás. Que básicamente el infierno es entender y comprender la maldad y la putrefacción del otro. Es un tipo bien positivo. Describe a los seres humanos como humanos con pasiones sin propósito ulterior, y que concluye que la descripción final y última del ser humano puede recogerse de manera concreta en la palabra náusea. Te dirá, diache. Para Sartre todos estamos atados, atrapados en el aquí, en el ahora. No hay escapatoria de esta trampa. No hay puertas ni ventanas a través de las cuales podamos alcanzar un significado mayor que simplemente lo que hay. Mire, yo le voy a coger un tiempito más. Mire, yo no sé si usted leyó una encuesta que salió en los periódicos recientemente que llevó a cabo el Sagrado Corazón. Pero en esa encuesta, los puertorriqueños nos concebimos como que en mayoría casi absoluta somos felices. Todo el mundo dice que es feliz. Pero cuando usted sale allá afuera y usted habla con la gente, hay un feeling, por decirlo así en Castilla la Vieja, una sensación de un montón de gente que es como que de esto no hay salida. Simplemente pues, aquí no hay salida de esto. No tenemos más nada pues, que existir. ¿Ves? Y en medio de casi nos vemos como gente metida en un cuarto sin salida y que simplemente estamos existiendo aquí. Lo único que contrario que lo que Sartre describe, que mirándonos nos apestamos los unos a los otros, los puertorriqueños aparentemente nos encerramos en ese cuarto y nos empezamos a mirar unos a otros, y aunque nos apestamos, pues decimos, pues con lo que hay hacemos party. Pero hermano, ¿usted sabe lo que es eso? Eso se llama mentirnos a nosotros mismos de la realidad que hemos construido. Porque la verdad es que en un cuarto cerrado, donde solamente estamos usted y yo, donde no hay capacidad de trascender eso, donde no hay capacidad de tener una esperanza fuera de eso, no existe positivismo. Lo que existe es lo que Sartre dice, no hay no hay más razón. Pero lo que nos enseña, lo que está hablando aquí, lo que nos enseña este pasaje de Moisés, es que esto no es un cuarto cerrado. Dios en su gloria se acerca, y cuando se acerca a nosotros, revela que hay algo más precioso, más santo, más bueno, más perfecto, más excelente que usted y que yo. Y no tenemos simplemente que quitarnos las vendas de nuestros ojos y mirar los cielos y mirar lo creado y mirar en dónde existimos y en dónde nos movemos. El universo apunta constantemente a que no somos usted y yo solos, a que Dios se ha revelado en su gloria, se ha acercado y nos ha tocado con su belleza,
con su santidad. Y por eso los seres humanos podemos tener esperanza. Porque si fuésemos usted y yo solos, no habría esperanza. Pero hay una puerta gigantesca que nos trasciende a los cielos. Y en esos momentos donde nosotros hemos experimentado a Dios como Moisés lo experimenta, son momentos que nosotros experimentamos esa perfección, bondad, esperanza de Dios. ¿Usted se acuerda el relato de Jacob? En ese momento, cuando Moisés vio la zarza, fue una puerta de trascendencia, fue Dios revelándose, acercándose, y Moisés vio que había algo más poderoso que el faraón, el yo soy. Pero fíjense que Moisés se acercó y Dios le dijo, hasta ahí. Esto es suficiente por el momento. Esta revelación de mi santidad es suficiente por el momento. No te acerques más, hasta ahí. Jacob luchó ¿con quién? Con el ángel. Y después, en medio del sueño, cuando vio la escalera, ¿qué? Que subía y que bajaba los ángeles. Cuando se despertó, ¿qué dijo? ¿Esto es qué? ¿Cómo? Eso es puerta del cielo, es la casa de Dios, puerta del cielo. ¿Por qué? Porque aquí se me reveló Dios de una manera poderosa. Dios abrió los cielos y me mostró que no soy simplemente yo. Que no es simplemente mi hermano que me viene a matar. Dios se reveló y me dejó demostrado que Él tiene un propósito más excelente. No tan solo Dios es glorioso y Dios se acerca, sino que se acerca y nos muestra que hay esperanza y que hay un propósito y que Él se revela porque Él es mejor que todo lo demás que nos pueden ofrecer. Y ahí Dios le dice, yo soy. Y esa verdad de que Él es que Dios subsiste por sí mismo. Y Dios no necesita de nada para subsistir. Por consiguiente, cuando el que no necesita nada para subsistir está con usted y conmigo. Porque fíjense que la confianza que le dio Dios a Moisés es, yo soy. Tú les vas a decir, yo soy. Preocúpate por quién anda contigo. Y el que anda contigo es el yo soy. El que anda contigo, le está diciendo Dios a Moisés, es uno que no lo sustenta nadie en esta tierra. Él se sustenta por sí mismo. El que anda contigo no necesita del poder de Faraón para subsistir. El que anda contigo no necesita de nada de esta tierra para subsistir. Subsiste por quien Él es. Subsiste por como esta llama está sobre esta salsa, que no necesita de la salsa para existir. El que anda contigo, le está diciendo Dios a Moisés, nadie lo puede afectar, nadie lo puede mover, nadie puede cambiar su naturaleza. El que anda contigo existe por quien Él es. Y si eso no le imparte seguridad a nadie, hermano, y de ese encuentro, de ver la gloria de Dios, de que Dios se acercó, de entrar en contacto con la santidad de Dios y entender quién era Dios, Moisés salió en la misión divina de enfrentarse al más poderoso hombre en la tierra en aquel tiempo y pararse al frente y decirle al faraón, deja a mi pueblo ir.
Y yo sé que de la historia que hemos relatado podemos sacar muchos principios para nuestra vida, para nosotros. Ciertamente, todo lo que hemos hablado lo podemos aplicar a nosotros desde la perspectiva del enfrentamiento de Moisés con Dios. Pero perderíamos de perspectiva algo mucho más grande. Si usted se coloca en la posición de Moisés, que es donde casi siempre nos colocamos nosotros, y yo he estado colocándonos en la posición de Moisés, pero ahora les pido una cosa, que nos movamos de ahí. Porque la realidad más profunda es que verdaderamente nosotros no somos Moisés en esa historia. Si a alguien nos parecemos en esa historia nosotros, somos al pueblo de Israel que está en esclavitud y que clama porque Dios se mueva en favor de ellos. Y si a alguien se parece Moisés en esa historia, es nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo que habitó en medio de nosotros y nos demostró lo que era interceder por un pueblo en esclavitud. Y que tuvo la valentía porque conoció a Dios. Porque fíjense que Jesús decía, yo he visto a Dios. Yo lo he visto cara a cara. Yo vengo de Él y voy a Él. La seguridad de Cristo como hombre venía de que había visto a Dios. Mientras más claramente usted y yo veamos a Dios, más seguridad vamos a tener en Él. Por eso nuestra oración debe ser, Señor, muéstrame quién tú eres, para yo entender quién anda conmigo y yo poder saber quién yo soy verdaderamente. Jesús, cuando estaba con los discípulos en Juan 13, dice que conociendo quién él era y a dónde iba, actuó, se arrodilló y le lavó los pies a los discípulos. Jesús se paró frente a la muerte, frente al pecado, y le dijo, deja a mi pueblo ir. Jesús nos ha libertado de la muerte. En Jesús nosotros podemos ver a Dios cara a cara. En Jesús nosotros podemos conocer la revelación más clara de Dios. En Él nosotros tenemos nuestra seguridad. En Él nosotros tenemos el orden a nuestro caos. Usted quiere que su vida se ponga en orden. Usted quiere que en su vida usted tenga el propósito claro. Usted quiere tener seguridad en Dios. Acérquese y deje que Jesús le llame y le diga, Willy. Diga, Lidia. Rafael. Acércate. Dice la palabra, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Vengan, acérquense. El que, como hablábamos hace unos domingos, el que tenga sed, venga, beba. El que tenga hambre, venga, coma, acércate.
acércate. Acercaos pues a Dios. Porque solo Él, solo conociéndole a Él, podremos conocer quiénes somos verdaderamente. Y podremos cumplir el propósito de la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como decía Tito el domingo pasado, no tenemos excusa. Ya no se acerca una salsa ardiente y nos hace pss, pss. Ya no se acerca un horno de fuego. Ya no tenemos que pelear con nadie. Porque uno fue levantado en el madero y dijo: consumado es. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ni la muerte lo pudo detener. Hoy está sentado a la diestra de Dios. Y nos dice a cada uno de nosotros, desde la luz de la diestra de Dios Padre en toda su gloria, yo me he acercado. Y en esa cruz he abierto las puertas de un lugar santo donde tú puedes acercarte y disfrutar de la única esperanza que tiene esta tierra, de la puerta gigantesca que Él ha abierto para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que pueda alcanzar la vida eterna y pueda salir y adorar a Dios libremente. Hermano, el Señor quiere darte la seguridad en Él. De que Él ha provisto para nosotros en toda circunstancia y en todo momento. Porque Él es glorioso, Él se ha acercado, Él ha tocado nuestras vidas, nos ha dado propósito y nos ha enviado una misión excelente. Porque Él es el que va con nosotros. Porque el yo soy nos acompaña. Y si hoy Dios quiere traer a nuestras vidas esa seguridad, yo voy a hacer una oración general hoy, no voy a hacer llamado. Quiero que cada uno que está ahí baje sus cabezas. Saquemos 5 minutos. Reflexionar en lo que Dios ha hablado a nuestras vidas hoy. Dios en toda su gloria se ha acercado. Él escucha, Él ve, Él conoce. Y ha abierto a través de Jesucristo una entrada para que nosotros podamos entrar en un lugar de esperanza, santo, glorioso, al que no teníamos acceso, pero hoy lo tenemos. Para que podamos mirar más allá del cuarto encerrado y podamos tener una ventana donde mirar hacia lo perfecto, lo bueno, lo que trae esperanza a nuestra vida. El Señor quiere abrir nuestros ojos hoy para que le podamos ver. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo abre y ha hablado a nuestros corazones, que tú afirmes esta palabra en nosotros. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que traigas con tu palabra y con tu verdad y con tu espíritu orden a nuestras vidas. Y que sepamos que hay propósito